Tercero medio, mundo global, unidad cero, guerra fría, neoliberalismo y globalización. Cierre de unidad. Al finalizar la unidad, tú podrás caracterizar el modelo económico neoliberal que se implementa en Chile durante el régimen militar o dictadura militar, considerando sus consecuencias económicas, políticas y sociales. Segundo, explicar los elementos que constituyen un Estado de Derecho, como constitución, división de poderes, respeto a los derechos humanos, analizar la importancia de la gobernabilidad, representación, la convivencia pacífica, y debatir sobre su perfeccionamiento, defensa y riesgos a los que está expuesto. Y finalmente analizar y eh, poder identificar, ¿cierto?, cómo se desarrolla la transición a la democracia a partir del plebiscito del 88, eh, el acuerdo que se genera entre el gobierno y la oposición, las reformas constitucionales, las tensiones cívico-militares, el consenso generado en torno a la democracia representativa como sistema político y la reivindicación de los derechos humanos mediante diversas políticas de reparación. Primero, recordando que el primer objetivo tiene relación entonces con lo que sucedía a nivel mundial en Chile, y nosotros estábamos insertos dentro de lo que era la Guerra Fría, por lo cual vamos a recordar qué era la Guerra Fría. La Guerra Fría era un sistema, ¿cierto? Fue durante mucho tiempo una forma de relacionarse internacionalmente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y en especial a partir del año 1947, ¿ya? En el cual existía un sistema bipolar de superpotencias que habían sido las ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que habían sido Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Quienes se habían dividido ya en dos bloques y habían transformado al mundo en un mundo bipolar, ¿ya? Con sus respectivas diferencias, ¿cierto? Y con una política al borde de la vida. No había un enfrentamiento directo, ¿cierto? Como vamos a ver otras características, pero sí había una constante amenaza, ¿cierto? Por lograr una mayor área de influencia de sus propias ideologías. Aquí vemos un mapa, ¿ya? Donde están ubicados por colores, ¿cierto? Estos bloques que eran la Guerra Fría, este mundo bipolar, a través entonces de dos organizaciones fundamentales como era la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿ya? Que reunía a todos aquellos países que eran aliados de Estados Unidos. Y por otro lado estaba el Pacto de Varsovia, ¿ya? Que reunía a todos los países que eran aliados de la Unión Soviética. También el mapa muestra, ¿cierto?, eh, los conflictos que se generaron, ¿cierto?, o las crisis que se generaron durante este proceso, ya que se extendió desde 1947 hasta 1990. Las características. Aquí aparecen las características más importantes de la Guerra Fría. Primero, que no es una guerra directa entre Estados Unidos y la ONU. Solamente, ¿cierto?, se llega a la violencia entre ellos a nivel de espías o aviones espías, pero no es una guerra directa. Se evita el conflicto directo por medio de la aniquilación mutua para la catombe nuclear. Es la única arma que los detiene, ¿ya? El poseer o no poseer la bomba nuclear. Es una competencia entre las dos superpotencias para aumentar su prestigio internacional, sumar aliados, ¿cierto? Se compite no solamente a nivel terrestre, sino también a nivel espacial. En sus relaciones se producen ciclos, porque hay etapas dentro de la Guerra Fría, ¿cierto? Primero hay calma, luego hay declaraciones, suben de tono, finalmente una crisis, lleva la tensión al máximo y después las cosas se vuelven a cambiar y se vuelven a empezar. Eso es lo primero. Segunda característica, las llamadas guerras calientes, ¿ya? Corresponden a guerras periféricas, que hay guerras de baja intensidad, ¿cierto? Sobre todo que se dan en el tercer mundo, ¿ya? En un país comunista, los Estados Unidos apoyan a la guerrilla anticomunista y en un país anticomunista, la USA apoya a la guerrilla comunista. Desde el 45 al 95, aproximadamente 60 millones de muertos. Y finalmente las zonas de influencia, las zonas de control de Estados Unidos, que eran Europa Occidental y Japón, para evitar que el comunismo triunfe a través de la democracia e inversiones económicas, por ejemplo, el Plan Marshall. Y en América Latina será controlada primero con democracias oligárquicas y luego cuando el comunismo sea una amenaza, con dictaduras militares. Las zonas de control de la Unión Soviética, Europa Oriental, con dictadores comunistas, China, Corea, Vietnam, todas sus respectivas guerras civiles, y los movimientos descolonizadores del África y del Asia. Las tres características entonces corresponden, ¿cierto?, a los principales aspectos que se pueden analizar de la Guerra Fría, tomando en cuenta que este fue un conflicto que duró, ¿cierto?, desde 1947
hasta 1990. Simbólicamente, ¿cierto?, hasta la caída del muro de Berlín. Segundo tema, los antecedentes de la transición a la democracia en Chile. Los antecedentes están dados por el régimen militar, que estuvo presente en Chile desde el 73, desde el golpe de Estado y hasta el año 90, el mismo año que termina la Guerra Fría. Y su relación con el Estado, ¿cierto?, tiene que ver entonces con algunos antecedentes políticos externos, porque este quiebre democrático del año 73 tiene varias interpretaciones, pero según estas interpretaciones los factores que la habían provocado habrían sido factores externos, como por ejemplo la Guerra Fría, ¿ya?, donde Estados Unidos, ¿cierto?, y en el contexto de la Guerra Fría interviene, ¿ya?, en Chile, porque hay un gobierno socialista, porque hay un gobierno, ¿cierto?, que obviamente apoya la URSS. E internamente hay un agotamiento del sistema político y una radicalización ideológica muy fuerte, y socialmente hay varias transformaciones sociopolíticas, movilización de masas, que considera que el Estado está desbordado, etc. Ahora, el régimen militar presentó características políticas, por supuesto, fue un régimen autoritario liderado por Augusto Pinochet, hay supresión del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales y una fuerte represión política y violación a los derechos humanos. Políticamente se dictó una constitución, que es la constitución actual, que es la constitución política del 80, y fue elaborada por una comisión, la comisión Ortúzar. Hubo una aprobación mediante un plebiscito, ¿cierto? Y le dio una nueva institucionalidad porque habló de democracia protegida. Y la relación que tiene con el modelo neoliberal, el régimen militar, es que justamente dentro de las grandes transformaciones económicas que realiza el gobierno militar, es la instalación de un modelo económico neoliberal en Chile, aplicado por los Chicago Boys, donde se reduce el rol del Estado, ¿ya? Donde se privatizan las empresas públicas, donde hay una fuerte apertura al comercio mundial, donde hay reformas sociales, ¿ya? Se crean sistemas privados de salud, sistemas de previsión como las AFP, y la flexibilización laboral, ¿cierto?, se aplica entonces al mundo del trabajo, y la privatización en la educación, universidades privadas y municipalización, ¿cierto?, de la educación. La transición chilena a la democracia puede ser analizada entonces primero en un marco temporal de transición, y en su desarrollo histórico hablaremos de las reformas que se hicieron, de las relaciones entre los civiles y los militares y las políticas de represión en lo que se respecta al tema de violación a los derechos humanos durante el gobierno militar. El marco temporal de la transición, ¿cierto?, está dado por el año 88, donde se desarrolla el plebiscito del 5 de octubre y decide que Pinochet no continúa en la presidencia de la República. El año 90, el 11 de marzo, Patricio Aylwin asume como presidente de la República, ¿cierto? El año 94, Eduardo Frei asume como presidente de la República. El 11 de marzo del 2000 asume Ricardo Lagos. El 2006, Michelle Bachelet. El 2010, Sebastián Piñera. El 2014, segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y el 2018, segundo gobierno de Sebastián Piñera. El marco temporal de la transición está dado entonces a partir del plebiscito del 5 de octubre del 88. Las principales reformas. ¿Qué reformas se le hacen a la Constitución? Principalmente vamos a hablar de las reformas constitucionales del 89. ¿Ya? Desde el triunfo del no en el plebiscito, la posibilidad de reformar la Constitución fue un foco de negociación entre el régimen militar y la concertación de partidos por la democracia. Y como resultado, entonces, se propuso un paquete de reformas que fueron sometidas a plebiscito, ¿ya? Y que el 30 de julio del 89, entonces, se ratifican con un 85.7% del voto, entre las cuales los principales están que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos fundamentales de las personas, se le quita al presidente la facultad de expulsar a personas y limitar derechos sindicales, se equiparó la participación de civiles y militares en el Consejo Nacional de Seguridad o COSENA, se eliminó el artículo que prohibía la existencia de grupos que propugnaban la lucha de clase, y para reformas constitucionales se eliminó el requisito de aprobación de 2 congresos consecutivos, pero aumentó el quórum para modificar ciertos capítulos. Finalmente, la mayor cantidad de reformas a la Constitución se hizo en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, ya en el cual se eliminaron los senadores designados y vitalicios, se traspasó del rol de garante de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas a los órganos del Estado, se restituyó la facultad presidencial de llamar a retiro a los comandantes y jefes, se recompuso el Consejo Nacional de Seguridad con mayoría civiles, ¿ya? Y podría ser convocado por el presidente de la República solamente, se elimina la referencia al número de circunscripciones electorales, sería determinado por una ley orgánica,
y en el año 2015 se reemplaza el sistema binominal por el sistema proporcional. Respecto a en síntesis, ¿cierto?, a estas transformaciones que sufre la Constitución, más de 16 modificaciones a la Carta Fundamental, cuyo objetivo era adecuar la Constitución al nuevo contexto democrático, ¿ya? Y entre esas, bueno, las nombradas en 2005, como los llamados enclaves autoritarios, ¿cierto?, como la eliminación de los senadores designados, la inamovilidad de los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, entre otros. Ahora, respecto a las políticas de reparación, bueno, hubo un consenso en torno a los derechos humanos, hubo un esfuerzo en todos los gobiernos por lograr cierto consenso respecto a este tema. Se establecieron las comisiones RETI en el año 90, PALEX en el 2003 para investigar y reparar violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, juicios para procesar a militares involucrados en delitos llamados de lesa humanidad. Se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria, esfuerzos que hicieron los gobiernos a partir del año 1990. Respecto a las relaciones cívico-militares, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, permanece Augusto Pinochet al mando del ejército hasta el 98, y hasta mediados del 90 se aprecia una tensión entre civiles y militares. Un ejemplo claro de esto es el ejercicio del LAS, ¿ya?, y el Boinash, ¿ya?, que son dos acciones entonces hechas por el ejército durante el gobierno de Patricio Elwin. En 1999 se crea una mesa de diálogo, se pide colaboración en las Fuerzas Armadas, ¿ya?, para investigar los casos de los detenidos desaparecidos, y la relación, ¿cierto?, va cambiando con todas estas mesas de diálogo y estos acuerdos, y finalmente, ¿cierto?, sale Pinochet del ejército, ¿cierto?, a raíz de estos acuerdos que se sostienen. Otras materias importantes también respecto a las transformaciones políticas y económicas desde el año 90 son la modernización del Estado, hay una reforma educacional, hay una ley general de educación, hay una nueva ley de filiación y de matrimonio civil, y se crea el Plan Auge, ¿ya?, la reforma procesal penal, nuevos ministerios, como el de desarrollo social, de medio ambiente y el de la mujer, ¿ya? El modelo económico durante los gobiernos democráticos mantienen la economía, el modelo neoliberal, pero le dan un sentido más social, y por lo tanto hablamos de economía social de mercado, ¿cierto? Y se establecen algunos acuerdos económicos tratados de libre comercio, ¿ya? El alto crecimiento económico del periodo 90-98 no pudo sostenerse, ¿no?, posteriormente, pero la tendencia mantiene signos positivos. ¿Sí? La inflación disminuye, permanece relativamente estable, y si bien la pobreza presenta indicadores de disminución casi constante en el periodo, persiste con fuerza, especialmente en niños, mujeres, jefas de hogar, grupos étnicos y regionales. Y la desigualdad en el ingreso mantiene una brecha significativa entre los distintos grupos sociales. Los gobiernos a partir del año 90, ¿cierto?, desde la recuperación de la democracia, hay 3 coaliciones de partidos políticos que han ejercido el control sobre el Estado chileno. Los gobiernos de la Concertación, desde 1990 al 2010, la Coalición por el Cambio, 2010-2014, y la Nueva Mayoría 2014 hasta, ¿cierto?, hoy día. Estos gobiernos se caracterizan por la consolidación de la democracia, la reinserción internacional de Chile y el crecimiento económico y la superación de la pobreza. Finalmente, entre la democracia tutelada, ¿cierto?, que se había establecido durante el gobierno militar, y los nuevos gobiernos a partir del año 90, ¿cierto?, existe entonces un camino hacia la profundización democrática. Se han sucedido 5 administraciones de gobiernos democráticos, han mantenido lo fundamental el Estado de Derecho, las libertades civiles y políticas, y muchos de los denominados enclaves autoritarios fueron eliminados en el año 2005. El tema más sensible ha sido el de los derechos humanos, ¿ya? Se han creado numerosas comisiones, como la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Mesa de Diálogo, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y las relaciones entre los militares y las fuerzas civiles, ¿cierto?, se han ido estabilizando a través del tiempo. Ahora, finalmente los desafíos de la sociedad chilena. ¿Qué desafíos nos quedan aún, ¿cierto?, en la sociedad que tenemos, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus principales demandas, ¿cierto?, cuáles son los temas a discutir. Bueno, aquí tenemos una infografía que habla de las estadísticas vitales de Chile, ¿cierto?, hablando de cuál es la población total, cómo se distribuye, en cuántos géneros, cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿ya?
También la infografía muestra, ¿cierto?, diferentes tipos de población, ¿cierto?, donde vemos población anciana, vemos niños, vemos población inmigrante, que es lo que compone actualmente la sociedad chilena. También hay uno de las principales causas de defunción, ¿cierto?, en Chile, que principalmente está dada por problemas de carácter del sistema circulatorio, enfermedades del sistema circulatorio, y la tasa de mortalidad infantil que ha bajado notablemente, ¿ya? Y la tasa bruta de natalidad y mortalidad, ¿cierto? O sea, el crecimiento vegetativo en Chile está dado por estas dos tasas que tienen un comportamiento, ¿cierto?, a la baja, ¿ya? Eh, por todo lo que Chile ha mejorado, ¿cierto?, en la calidad de vida de las personas, en sus sistemas de salud, etc. También una segunda infografía nos habla de la población urbana y rural en Chile según regiones, de acuerdo al último censo, ¿cierto? Mayormente la población en Chile es de carácter urbano, ¿cierto? Los porcentajes sobre el 80%, ¿cierto? Pero tenemos regiones que tienen una mayor cantidad de población rural, ¿ya? Como podría ser, ¿cierto?, la región de Ñuble, ¿ya?, la región de la Araucanía, ¿ya?, que son donde existe mayor cantidad de población rural. La esperanza de vida, entonces, que es el número de años que en promedio vive una persona, ¿cierto? A nivel latinoamericano nos pone en un muy buen nivel, nosotros estamos con un nivel, una esperanza de vida sobre los 80 años, ¿cierto? Lo que indica entonces cómo ha sido nuestra mejora en las condiciones en general en nuestro país. La tasa global de fecundidad también, ¿cierto?, está ahí. Lo que ha ido pasando, ¿cierto?, producto de la incorporación de la mujer al trabajo, ¿cierto?, el número de hijos ha ido disminuyendo. Luego tenemos, ¿cierto?, el tema del ingreso, ¿cierto?, la distribución por niveles socioeconómicos, y tenemos una clase alta, ¿cierto?, que se lleva la mayor parte de la riqueza, ¿ya?, y que genera este problema de la gran diferencia en la distribución del ingreso en Chile. Hay una clase media muy extendida, de clase media acomodada, clase media baja, ¿cierto?, y un grupo vulnerable pobre y de extrema pobreza, ¿cierto?, que también entonces forman parte de esta nueva sociedad. También tenemos el porcentaje de hogares con una mujer como jefa de hogar, que ha ido en aumento, y la diferencia en el ingreso entre las mujeres y los hombres, ¿ya? Aquí se ve entonces el ingreso medio por hora mujer, el ingreso medio por hora hombre, y la brecha según este ingreso medio en las distintas actividades, a nivel de las actividades primarias, ¿cierto?, básicas, las secundarias y las universitarias y posgrado. Además, la diferencia, ¿cierto?, se hace mucho más amplia en los niveles superiores. En cuanto a las migraciones, durante los últimos años se observó un progresivo aumento de los inmigrantes, provenientes principalmente de países latinoamericanos, y llegan con la expectativa de una vida mejor, ¿cierto? Ha ido en aumento ya, sobre todo en los últimos años. Y la región que tiene mayor cantidad de migrantes, por supuesto, sigue siendo la región del centro de Chile, ¿cierto? Estamos hablando de la región de Valparaíso, estamos hablando de las regiones del norte también, ¿cierto?, que reciben gran cantidad de población inmigrante, junto con, por supuesto, la región metropolitana. Finalmente, la población indígena, la diversidad étnica es otra característica de la población chilena que se ve retratada en estos estudios, en estas estadísticas, en estos indicadores. Y tenemos regiones con mayor presencia de población indígena a nivel metropolitano y a nivel de la Araucanía, y la distribución de la población indígena por etnia, que está conformada principalmente por población del pueblo mapuche. La calidad de vida e infraestructura, ¿cierto? El porcentaje de cobertura de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica llega a casi el 90% en el área urbana, ¿cierto? Y más del 50, entre el 40 y el 50 en el área rural. El ingreso medio de los hogares según DECIL, ¿cierto? Ahí aparece esta categoría en DECIL, ingreso medio de hogar total país, ¿cierto? Alrededor de 1.021.7 dólares. Finalmente, lo que nos queda son los desafíos de la sociedad chilena, y acá nosotros hicimos un FODA, ¿ya? Para analizar cuáles son las fortalezas, ¿cierto? Aquí tengo un ejemplo del trabajo de un alumno que habla de los puntos fuertes, ya las fortalezas en Chile, por ejemplo, la creación de las leyes,
ya la distribución de la pobreza indígena, la mejor calidad de la educación, pero también de las debilidades. Los puntos débiles son, por ejemplo, la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres, la mala distribución del ingreso, mediante otras de Virginia, la discriminación hacia los pueblos, ¿cierto?, o las minorías étnicas, sexuales, y que las oportunidades a nivel externo tienen que ver con una mayor participación en organizaciones ciudadanas, en movimientos sociales, el uso de la tecnología, ¿ya? Y las amenazas, bueno, somos un país exportador de materias primas y de fuerte dependencia económica, hay una degradación del medio ambiente, la poca confianza de los ciudadanos hacia el sistema democrático. Ahí tenemos entonces la síntesis.